¿Qué tal, amigos y amigas estudiantes? Qué bueno que podamos continuar con este curso sobre la doctrina social de la Iglesia, un componente importante no solo en la parte doctrinal, sino también en la parte de formación, en la parte de la pedagogía que Dios usa para poder inculturarse en medio de la sociedad, sino también en la parte de la teología. De hecho, la doctrina social de la Iglesia es parte de la teología moral, una teología aplicada en medio de la sociedad. Por eso vamos a finalizar este curso haciendo como un gran recorderis de todo lo que hemos visto durante este semestre, pero enfatizando sobre todo en los objetivos y en todo lo que de alguna u otra forma nos va a aportar la doctrina social de la Iglesia a nuestra vida como discípulos misioneros. Indudablemente que los antecedentes propios de la doctrina de la Iglesia pues van a redundar en la palabra de Dios, como lo veíamos por ahí en el segundo video tal vez, donde hablábamos de cómo los primeros cristianos surgieron en medio de unas realidades sociales a las cuales ellos quisieron intervenir anunciando el Evangelio. Hoy día tendríamos que hablar un poco más de la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, esa naturaleza que fue poco a poco evolucionando en su concepto. DSI, doctrina social de la Iglesia, viene a ser todo un concepto que se ha ido transformando poco a poco. En la locución que hizo el Papa Pío XI, por allá en el año 1931, en unos radiomensajes para los 50 años de la Rerum Novarum, él ya empezó a hablar de doctrina social católica, y más tardecito, en 1941, en la exhortación apostólica Menti Nostrae, del 23 de septiembre de 1950, también ya habla de doctrina social de la Iglesia. Pero hay alguien que nos va a aportar mucho dentro de este concepto de la doctrina social de la Iglesia, que va a ser Juan 23, que conserva la expresión doctrina social de la Iglesia y en algunos de sus apartes la pone como doctrina social cristiana y en otros momentos como la doctrina social católica. Pero en términos generales la conocemos como la doctrina social de la Iglesia. Se designa pues a todo el cuerpo doctrinal relativo a los temas que hacen relevancia en la sociedad. A partir de la Rerum Novarum de León XIII, se ha desarrollado pues en la Iglesia a través del magisterio de los papas y de los obispos en comunión con ellos, todo este término de la doctrina social de la Iglesia. La solicitud social no ha tenido ciertamente inicio con ese documento. Hay un documento que se llama la solicitud de rey social, la solicitud que hace la sociedad a la Iglesia. La solicitud social no ha tenido pues inicio en la doctrina social de la Iglesia, o la doctrina social de la Iglesia no ha tenido mejor inicio en este documento, pero inicia un nuevo camino, injertándose en una tradición plurisecular. Esta encíclica va a ser muy importante dentro del marco teórico de la doctrina social de la Iglesia, la solicitud de rey sociales. Marca un nuevo inicio y un desarrollo muy sustancial de la enseñanza del campo social. O sea, esta encíclica es la que va como a condensar y va a decir: espérese un momento, que nosotros tenemos un cuerpo doctrinal muy importante con el cual pensamos, sentimos y actuamos en medio de la sociedad. Así que no ha sido pensada la doctrina social como un sistema orgánico, sino que se ha ido formando en el curso del tiempo a través de las numerosas intervenciones del magisterio de la Iglesia sobre diversos temas. Este inicio, esta génesis, explica pues el hecho de que hayan pasado algunas oscilaciones en torno a este término. Es decir, no es que se sentaron unos expertos y dijeron qué es doctrina social de la Iglesia y salió un documento, sino que poco a poco se ha ido nutriendo, se ha ido consolidando. Y esta doctrina social de la Iglesia va a tener una naturaleza, un método, una estructura epistemológica de estudio
de la sociedad a partir de lo que somos nosotros como cristianos. En síntesis, entonces, quienes más han hecho evolucionar la doctrina social de la Iglesia en estos últimos 100 años son León XIII, por dar inicio a un nuevo camino, Gaudium et Spes per todo lo que dice. Algunos opinan que por el método que le da ya de estudio y de revisión de vida, que es el método del ver, juzgar y actuar, método que gustó mucho en Latinoamérica, un método del cual se apropió la teología de la liberación, pero que traspasa todos estos momentos históricos y se instala en el cuerpo teórico, en el cuerpo epistemológico, en el cuerpo de estudio de la Iglesia, y se acentúa como el elemento fundamental cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia. Cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, estamos hablando indudablemente de un ver, de un juzgar y un actuar de nosotros, los cristianos católicos, en la sociedad. Pero para nosotros, los de este siglo, pues fundamentalmente tendremos que mirar siempre a Juan Pablo II, porque él es quien nos va a desarrollar todo el Concilio Vaticano II. Y también ya va a venir entonces Benedicto XVI, un poco más catedrático, y ahora un poco más pastoralistamente, digámoslo así, Francisco, quienes van recogiendo todo lo que se ha ido dejando y lo van condensando y nos lo van dando en unas cápsulas hermosísimas, como la última cápsula pues de el Evangelio de Alegría que nos da Francisco, que muy seguramente la ubiquen en esos documentos sociales de la Iglesia. La naturaleza entonces de la doctrina social de la Iglesia es una naturaleza teológica, de la teología moral, ya pues que se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas. Busca que nosotros, los cristianos católicos, seamos diferentes en el mundo. Entonces nos busca cómo nuestra ética moral, nuestra moralidad y nuestra ética, nuestros actos éticos y morales estén acordes a el compromiso de la justicia. Y recordamos ahí a Isaías 32, creo que es Isaías 32, 17. Para mirar un poco esa realidad diferente con la que nosotros miramos el mundo. Nosotros no vemos el mundo igual que lo ve el resto del mundo. Nosotros, los cristianos católicos, lo vemos de una manera diferente y debemos actuar en el mundo de una manera diferente. Isaías 32, 17. El efecto de la justicia será la paz. La función de la justicia, calma y tranquilidad perpetuas. El efecto de la justicia será la paz. La función de la justicia, calma y tranquilidad perpetuas. Nos va a inducir entonces en una temática que para nosotros los colombianos no es ajena por toda nuestra realidad de guerra, nuestra realidad de conflicto, que es el tema de la paz, ¿no? La justicia y la paz se besan, ¿no? Ese es otro término que aparece en la palabra de Dios que nos va a mostrar cuál es la función, la vocación, las circunstancias que cada uno de nosotros va a buscar cuando actuamos en la sociedad. Y de eso va a hablar muy bien Solicitud de Rei Socialis, la solicitud que le hace el mundo a la sociedad y a nosotros a la Iglesia, para que nosotros seamos hombres y mujeres de justicia que abonen el camino para la paz. El marco de la doctrina social de la Iglesia como auténtico método de evangelización es indudablemente lo que aplica, lo que interpreta, lo que indica que nosotros debemos hacer con la efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que infunde en nosotros el espíritu de sabiduría para que podamos nosotros caminar en el mundo buscando las rutas que nos llevan a la paz. Mire qué cosa tan bonita. Con la efusión del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros vamos buscando el camino en el mundo que conduzca a la paz. Eso es algo fundamental dentro de la doctrina social de la Iglesia. Ahora, el objetivo principal que persigue la doctrina social de la Iglesia es interpretar las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad. Tanto esa interpretación
que en el documento pasado, en el video pasado, hablábamos de esos pecados que claman al cielo, unos nuevos pecados que surgen a partir de las realidades sociales, a partir de las realidades culturales, políticas, tecnológicas. Los derechos que hoy tenemos nosotros no son los mismos derechos que se tenían hace 100 años, 200 años. Entonces la doctrina social de la Iglesia lo que nos invita es a que nosotros interpretemos esas complejas realidades, las examinemos en su conformidad, en sus diferencias, y que las cirnamos, digámoslo así, cernirlas en el Evangelio. Y saquemos de allí entonces lo que el Evangelio diría frente a esa realidad que estemos estudiando. La Iglesia, a través de su doctrina social, se remite siempre a Jesucristo, es nuestro paradigma. Siempre va a remitir a Jesucristo. Cualquier elemento de la doctrina social de la Iglesia que no lleve a amar más a Jesucristo, que no lleve a mirar a Jesucristo, pues habría que ponerle lupa, porque indudablemente no estaría dentro de este cuerpo doctrinal del cual estamos hablando. Se esfuerza pues por procurar una transformación de corazones y de mentes, de modo que el hombre pueda verse a sí mismo en la plena verdad de su humanidad. Yo hoy, Pedro Ortiz, como ser humano que soy, ¿qué puedo hacer en medio de mi realidad familiar, en medio de mi realidad social, política, cultural? Entonces, esos espacios que veíamos unos videos antes, ¿se acuerdan? Que veíamos todos los espacios donde uno socializa. Pues en la doctrina social de la Iglesia lo que busca es que yo me vaya ubicando allí y que yo vaya descubriendo cuál es el papel que yo debo desarrollar en medio de esa sociedad para que esa sociedad busque la paz, la justicia y para que allí vivamos los valores del Evangelio. Es claro eso. Ahora, las fuentes de dónde vamos a ir nosotros nutriéndonos en la doctrina social de la Iglesia, pues indudablemente que el derecho natural de las cosas, de mirar la naturaleza y a partir de esa naturaleza reflejarla en el rostro divino de Jesucristo a través de su revelación divina, y que nos va a permitir entonces a nosotros ubicarnos en medio de la humanidad, sabiendo lo que estamos viendo a través de la naturaleza, iluminándolo con la figura de Cristo y entonces poniéndome a mí en un camino de acción concreta. Ahora, si hablamos de Jesucristo, si hablamos de que la palabra, la doctrina social de la Iglesia está iluminada por Jesucristo, pues indudablemente a Jesucristo lo vamos a tener que ver, estudiar y extractar, si me permiten el término, de la palabra de Dios, que es la otra fuente de la doctrina social de la Iglesia, la revelación, que tiene su fundamento pues en la Sagrada Escritura, y que nos va a señalar que la alteridad, la fraternidad, la comunidad, que la sociabilidad, que la generosidad con el pobre, que la solidaridad con el forastero, que las exigencias de la justicia, que las exigencias de la misericordia, de la gratitud, de la sinceridad, aparecen manifiestas en la palabra de Dios. Desde Antiguo hasta Nuevo Testamento vamos a encontrar esa realidad en medio de todo el componente del reino de Dios. Las disposiciones pues bíblicas más señaladas pueden resumirse en estas que les acabo pues de manifestar. No podemos anular ninguna de estas fuentes, no podemos anular la naturaleza, no podemos anular a Jesucristo y no podemos anular la palabra de Dios para mirar la sociedad. Esta sociedad de hoy día, en medio de estas realidades que estamos viviendo tan duras, tan difíciles, tiene que ser mirada desde el rostro de la naturaleza, desde el rostro de Jesucristo, desde el rostro de la palabra de Dios. Y ahí entonces nosotros vamos a ver cómo podemos actuar. Y actuamos en medio de ¿qué? En medio de la cultura, en medio de la legalidad, que son dos elementos que vienen a unirse a estos que acabamos de hablar. El derecho natural, Jesucristo y la palabra. Esos tres elementos tienen que mirar la cultura y la justicia para mirar nosotros cómo actuamos con esa cultura y esa justicia, porque muchos elementos culturales no están acordes ni a la palabra, ni a Jesucristo, ni a la naturaleza, y muchos elementos de la justicia, muchos no van a estar acordes ni a la naturaleza, ni a Jesucristo, ni a la palabra de Dios. Entonces nosotros nos toca entrar ahí
en esa realidad, y en esa realidad tenemos que ubicarnos y decir, esto sí, esto no. Ahí es donde vamos a encontrar entonces la revelación divina, que es la verdad. Ahí es donde encontramos la verdad. Cuando yo, con estos tres elementos, con el derecho natural, con la palabra de Dios y con Jesucristo en mi vida, yo me meto en la cultura y vivo diferente. Yo me meto en la justicia y vivo diferente. Y ahí en todos los otros campos que ustedes quieran. Pero eso es lo que está buscando entonces la doctrina social de la iglesia. Ahora, claro, hay otros elementos que me van a ayudar mucho en estas fuentes, como son el magisterio de la iglesia, con los diversos documentos que se enmarcan dentro de la doctrina de la iglesia. Empezamos por allá en 1891 con la Rerum Novarum, después la encíclica Quadragésimo Anno, por allá en 1931, después los radiomensajes de Pío XII, en 1941, en 1942, en 1944 y en 1951 radiomensajes muy bonitos, muy importantes. Por ahí alcancé en algún momento a escuchar a alguno de ellos que nos hablaban de la realidad de la sociedad en ese momento y de cómo la iglesia debía actuar en medio de ellos. Después pasamos ya un poco después con las encíclicas de Juan XXIII, por allá en 1961, la Mater Magister y Pacem Terris. Esa Pacem Terris es hermosísima, es lindísima. Ojalá algún día ustedes en este desocupe de la cuarentena lo puedan leer, lo puedan estudiar. Y ya después de 1963 entramos todo en la era del Concilio Vaticano II, y en el Concilio Vaticano II un documento que nos va a hablar constantemente de la parte de la sociedad y de cómo nosotros debemos de vivir la alegría y la esperanza en medio de ella, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, gozos y esperanzas que debemos vivir nosotros los cristianos católicos en medio de la humanidad, dando alegría y esperanza a la humanidad. Y después las encíclicas de Pablo VI, por allá en 1967, la Populorum Progressio, la Carta Apostólica Octogésima Adveniens en 1971, y ya después vienen las cartas de Juan Pablo II, Labor Exercis y Centésimos Annus. Pero esto no deja de lado muchos otros documentos de sacerdotes, de obispos, de cardenales, de nuncios, de los mismos papas, que han ido apuntalando poco a poco todo el contenido que tiene la doctrina social de la iglesia, que está en un documento grandísimo. El que quiera puede pedirme ese documento, está en internet, pero yo lo tengo ya en Word y se los puedo mandar. Les puedo mandar el índice temático, mucha información. El que se interese por estas realidades, bien pueda 314-569-1604, pueden llamar o me mandan un mensaje y me piden ese documento, y ahí van a encontrar ustedes una riqueza inmensa de documentos a través de los cuales la iglesia ha ido conformando todo este cuerpo doctrinal que hoy nos tiene ocupados a usted, a mí, en este estudio que estamos haciendo. La iglesia entonces va a tener ese cuerpo doctrinal y nos va a permitir a nosotros entonces que podamos tener la certeza que lo que enseña la iglesia es acorde a la naturaleza, acorde a Jesucristo, acorde a la palabra de Dios, y nos invita entonces a vivir de una manera diferente. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento están llenos de elementos de doctrina social de la iglesia. Los padres de la iglesia tienen infinidad de textos que nos van a hablar de esa doctrina social de la iglesia. Y claro, ¿quiénes serían los destinatarios de esta documentación, de este cuerpo doctrinal, de este pensamiento, de este sentimiento, de esta motivación? Pues la comunidad eclesial, nosotros en la iglesia. La doctrina social de la iglesia no es para los no católicos, ni es para los no cristianos, ni es la doctrina social de la iglesia es para usted y para mí, que somos católicos. Los que no son católicos pueden entrar a mirar y estudiar qué es lo que piensa la iglesia sobre, pero el primer destinatario somos nosotros. Por eso, dentro de la Escuela de Discipulado Misionero, quisimos poner este tema, y por eso terminamos con esto. Abrimos con doctrina social de la iglesia, un poco la historia, un poco la fundamentación, y cerramos de nuevo con esto porque creemos que es importantísimo que nosotros como cristianos tengamos
por lo menos unos indicios de que existe la doctrina social de la iglesia que me permite a mí actuar conforme a la naturaleza, conforme a Jesucristo y conforme a la palabra de Dios. Una lectura pausada de la doctrina social de la iglesia va descubriendo varios hilos conductores. Estos se han ido descubriendo como los principios, como con una carga muy grande en el hombre, en la antropología, una carga muy profunda en Dios, la teología, y una carga muy actitudinal en la moral. Entre lo más significativo está la dignidad de la persona humana, en su origen y su destino. Eso ya lo habíamos hablado por allá en el segundo video. El bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la participación y la solidaridad. Ojo vivo con estos principios que son los que tenemos que vivir nosotros. Si son principios de la doctrina social de la iglesia, si son principios que están acordes a la naturaleza, a Jesucristo y a la palabra de Dios, son principios míos. Ojo vivo con eso. Y ya ahí, yo viviendo estos principios en mi vida, pues estoy viviendo cristianamente. ¿Cuáles son? Rescatar siempre la dignidad de la persona humana, en su origen y en su destino. La persona humana está por encima de todo otro ser viviente que hay. No significa que por estar por encima de todo otro ser viviente, yo voy a ir en contra de todos los seres vivientes. Los voy a amar porque son para mi vida. Pero sé que la persona está por encima de todos estos elementos. ¿Por qué le digo? Porque los valores en la sociedad van cambiando, los valores en la cultura van cambiando. Y hoy entonces hay familias que dicen el perro es parte de la familia. Es que el perro es mi hijo, es que el perro es la nana de aquí, es la niña de aquí. No, estamos tergiversando los valores. Estamos tergiversando los valores. Y cuando yo pongo al ser humano con toda su dignidad, lo estoy poniendo por encima de toda la obra natural que hay. Y si no, lean el Salmo 8, que es un salmo bien bonito, que le va a decir a Dios, ¿quién soy yo que te has fijado en mí? ¿No? El bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la participación y la solidaridad. Si quieren repasar esto, váyanse, creo que al segundo o tercer video hicimos estos principios, los hicimos un poco más profundamente. Hasta ahí entonces, queridos amigos, ha sido todo este cuerpo doctrinal que hemos estudiado. Espero que les haya ayudado en su crecimiento como discípulos y misioneros y que algún día nos podamos encontrar y compartir la alegría de ser cristianos, católicos en medio de un mundo que necesita y que está exigiendo testimonios de gozo y de esperanza, testimonios de justicia y de paz. Testimonios que usted y yo estamos obligados por nuestra convicción de cristianos a dar. Muchas gracias, que Dios los bendiga.